Y vamos a la charla, al análisis. Mire, tengo el gusto de saludar al exconsejero electoral Marco Antonio Baños. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Gabriel, te saludo con mucho afecto y también a tu amplio auditorio. Oye, pues recurrimos a ti, sobre todo porque bien que le sabes al tema electoral y queremos conocer tu opinión y tu análisis sobre qué es lo que va a motivar a la gente, qué rubros consideras en este proceso electoral que va a llevar a la gente a salir a votar, Marco. Mira, me parece una pregunta muy importante y creo que hay varios asuntos que se van a poder discutir, deliberar y decidir en las urnas el próximo domingo 6 de junio. Lo primero es que tenemos en juego un universo muy amplio de cargos. Estamos hablando de 20.415 responsabilidades públicas de manera exacta. Son las 15 gubernaturas, la renovación de 30 congresos de las entidades federativas. Estamos en la elección de 1.923 ayuntamientos en todo el país y las 500 diputaciones federales. Evidentemente las 15 gubernaturas son una de las elecciones más significativas en este caso, pero creo que la elección más importante será la de la integración de la Cámara de Diputados, porque de ahí dependerá el grupo que se tomen para muchas decisiones. Y este es otro tema que a mí me parece de fundamental importancia. Una cosa es que las personas vayamos, decidamos quién va a ser el alcalde, quién va a ser nuestro diputado, quién va a ser nuestro gobernador, pero eso también va a implicar cuáles son el sentido de las políticas públicas que vamos a apoyar. Y creo que también los ciudadanos tendremos la oportunidad de ejercer una evaluación sobre la actuación de los partidos políticos, sobre los gobiernos que están en turno en las alcaldías, en las gubernaturas, sobre la gestión de los congresos estatales que están actualmente funcionando, pero también de manera muy importante sobre los partidos políticos y en este caso sobre el partido de Morena. A mí me parece que es, siendo el partido mayoritario, pues el partido que tendrá que ser revisado. Y también, por supuesto, que la oposición también tendrá que ser evaluada en cuanto a su comportamiento, en cuanto a la forma en que han pretendido hacer los equilibrios en el ejercicio del poder. Y creo que son unas elecciones que lamentablemente también tienen una connotación que no es favorable. Estamos con unas elecciones que van a llevar un alto grado de violencia. Se han dado a conocer cifras escalofriantes. Hay 88 personas que lamentablemente han sido asesinadas entre precandidatos, candidatos y políticos en general, pero me parece a mí que esa es una cifra que ojalá que no llegue a la cifra de los 109 que se registraron oficialmente en el proceso electoral del 2018, donde también hubo una enorme violencia. Y si ves, Gabriel, pues también ha habido una serie de señalamientos que son violentos. Ahí están todas las expresiones que durante el litigio que tuvo Félix Salgado Macedonio, Raúl Morón, en contra del INE por el tema de la pérdida de la candidatura, pues hubo incluso amenazas, no solamente en contra de la institución, sino de manera particular en contra de los consejeros electorales. Está también como una característica de esta jornada electoral, pues el intervencionismo del presidente de la República, que ha utilizado las mañaneras como un esquema para estar hablando constantemente en contra de los adversarios políticos. También está, el intento del propio presidente para poder equilibrar la balanza en aquellos lugares donde los candidatos de Morena no llevan las preferencias más altas, particularmente para las gubernaturas. Está el tema de las tarjetas rosas que se fueron señaladas en Nuevo León en contra de Samuel García, de Adrián de la Garza, lo que se mencionó con respecto a los candidatos en el gobierno del estado de Guanajuato. En fin, hay un conjunto amplio de temas que ahora incluso han tomado una característica distinta habida cuenta de las resoluciones últimas que esta misma semana emitió el Tribunal Electoral. Pero creo que los electores finalmente tenemos esa enorme oportunidad de ir a hacer una evaluación concreta de los partidos políticos, pero también de quienes han ejercido funciones de gobierno o de representación política. Y creo que es importante también que veamos si logramos revertir esta baja participación ciudadana que las elecciones intermedias tienen generalmente, Gabriel. Si tú revisas en retrospectiva, te vas a dar cuenta. Sí, Gabriel, te escucho. No, adelante, termina. Sí, te decía que en retrospectiva, si vemos, por ejemplo, la participación ciudadana que hemos tenido en elecciones intermedias, en el 2003 tuvimos un 41.8%, luego fuimos a unas elecciones intermedias en el 2009 que subieron al 44%, luego hasta el 2015 que se registró un 47%. Entonces, quizá ahora la participación
rebase el 50%, pero sería deseable que lo rebase con mucho más participación de los ciudadanos y las ciudadanas que están inscritos en la lista nominal que dio a conocer el IFE, que sobrepasa los 93.5 millones de personas en el electorado. Entonces, creo que tenemos varios incentivos para poder ir a las urnas y poder elegir en libertad a los candidatos o a los partidos políticos que resulten de la preferencia de cada quien. Vaya que sí, es multifactorial y entiendo que pues al final de cuentas lo que se va a poner en lo central es la calificación de la autoridad que está en este momento en gobierno. En un caso, la continuidad, o en su caso, pues el castigo. Oye, regresando, Marco, al tema del Congreso Federal. Las campañas, sobre todo en estados como donde se va a cambiar la gobernatura, pues usualmente la campaña se centra en los candidatos a las gubernaturas, quizás a los de las alcaldías. Son campañas fuertes, sonadas, ruidosas. Pero me parece que en las campañas a las diputaciones federales, no sé si tu percepción coincida, pero de pronto pasan muy desapercibidas cuando en realidad el puesto, el cargo de diputado federal, sobre todo en esta legislatura que se viene con todo este antecedente de la sobrerepresentación, pues es muy importante. Alguien me decía, es que tenemos que salir a votar para hacer un contrapeso, pero yo creo que la gente en realidad pues menos una diputación federal entiende ya todo este tema. Entonces, pues me parece ahí que es como una especie de punto débil en el tema de la elección, sobre todo ya de los candidatos que no se promuevan o que no se promueva tan fuerte la diputación federal. Marco, ¿qué opinas? Sí, lo dices con mucha precisión, tiendo a coincidir con lo que acabas de comentar, Gabriel, pero sí debemos enfatizarle a las personas que amablemente nos escuchan en este momento que la elección de los integrantes de la Cámara de Diputados es muy importante por muchos temas. Primero porque está en juego la reelección, claro, que por primera vez se pone en la mesa de las urnas el próximo día 6 de junio para el ámbito federal. En los cargos locales ya desde 2017 hubo reelección de algunos regidores en Nayarit y en 18 pues ya en 20 estados de la República diversos cargos, pero a nivel federal los diputados por primera vez están en reelección y este es un buen momento para saber si han hecho o no bien sus cosas, porque no es nada más la emisión de las leyes y ver si las leyes son adecuadas para el momento en el cual estamos viviendo nosotros, para impulsar el desarrollo, para generar condiciones de mayores oportunidades para todos los que habitamos el país, sino también para ver si decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con el presupuesto, han sido tomadas de manera correcta. Veamos cómo la discusión del presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2021 fue tremendamente discutida por el asunto de la desaparición de los fideicomisos y de un conjunto amplio de apoyos a mujeres, al campo, etcétera. Entonces, creo que la integración de la Cámara de Diputados Federal no puede pasar desapercibida bajo ninguna consideración. Es cierto que las elecciones locales, claro, con los ayuntamientos y con las gubernaturas y los congresos locales tendrán un peso específico, pero van a ser un detonante importante a la composición de la Cámara de Diputados, y creo que es importante que los ciudadanos entendamos que con el ejercicio del voto no solamente estamos tomando una decisión de depositar la confianza o ratificar confianza en alguien, también podemos castigar a alguien que no ha hecho bien las cosas y particularmente podemos evaluar la gestión de los partidos para saber si las ofertas que le han hecho al país se han cumplido o no se han cumplido. Ese es el punto central y la Cámara de Diputados es estratégica por el presupuesto y por las amplias facultades que tienen en materia regulatoria de muchos temas. Claro. Oye, y ya para ir cerrando, pues obviamente es una elección que va a estar enmarcada en la pandemia. Entiendo que ya el protocolo está bien definido por parte de las autoridades electorales. Hay todavía pues partidos que siguen haciendo eventos masivos y bueno, pues hasta cierto punto de manera contenida. ¿Qué expectativas tienes para esta jornada electoral atípica, teniendo en cuenta que ya está el antecedente de por lo menos 2 estados que tuvieron elecciones en plena pandemia? Sin embargo, este tema ¿consideras que todavía va a frenar un poco la participación ciudadana? Mira, he tenido la oportunidad de ser observador en República Dominicana durante las elecciones de julio del año pasado, cuando la pandemia era mucho más intensa, y también tuve la oportunidad de ser hace 2 o 3 meses en El Salvador observador electoral, y pude también el 18 de octubre estar particularmente en el estado de Hidalgo para ver cómo funcionaba. Yo te diré que, en mi opinión, con un protocolo cuidado, como lo ha hecho el INE, para que
exista sana distancia, para que todos vayamos con el cubrebocas, que generó una enorme discusión este tema, pero pues creo que el INE hace lo correcto obligando al uso del cubrebocas. Pero me parece a mí que también tomando en cuenta que empieza a haber resultados mucho más halagüeños con la campaña de vacunación, ya en los reportes del día de ayer se hablaba de una cifra que en promedio sería como del doble de lo que se venía haciendo. Estábamos sobre 320,000 aplicaciones de vacunas al día. Ayer se habló de más de 750,000 vacunas aplicadas en todo el país. Entonces creo que vamos a llegar en una mejor condición a las elecciones, y creo que la pandemia en rigor ya no va a ser un tema que vaya a desalentar la participación ciudadana, porque además ni en las elecciones del 18 de octubre pasado, ni tampoco en lo que ha pasado en otras latitudes del mundo, se ha verificado que las elecciones constituyan un factor que incremente o que catapulte los contagios o los lamentables decesos que ha habido. Ojalá que esta situación la tomemos con la responsabilidad sanitaria que se debe, que observemos las medidas que nos han puesto las autoridades electorales y sanitarias, y que tengamos una jornada electoral en paz y tranquila con estos temas. Ojalá que así sea, Gabriel, para el bien de todos. Sí, y sobre todo, pues en los ánimos de no desalentar, por supuesto, para nada la participación ciudadana. Como último tema, la inseguridad. ¿Crees que sí puede llegar a desalentar, disuadir inclusive a la gente de salir a votar? Ese es un tema que sí lastima de manera definitiva. 88 personas asesinadas en estos reportes de esta misma semana son verdaderamente escandalosos, lamentables. Hablan de un rebase de la capacidad institucional del Estado mexicano para garantizar la seguridad de los candidatos y de las personas que trabajan en los procesos comiciales. Estamos hablando de que más del 90% de las personas que han sido asesinadas han sido personas que aspiran a cargos públicos y que son oposición en los lugares donde se postulan. Esto que lamentablemente ocurrió en Guanajuato con esta candidata del Movimiento Ciudadano, que fue arteramente ejecutada, déjame usar esa expresión, la forma en que la asesinaron tan vil, tan inclemente como ocurrió esto, o el candidato también de MC en Cajeme, que fue a mí me parece pues un asunto muy 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 lamentable. Pues ojalá que también sea evaluado pues para que busquemos esquemas que nos permitan tener mejores garantías, pero yo espero que los ciudadanos no se desalienten. Hemos visto casos, particularmente lo que ocurrió en Guerrero en el 2015, cuando el movimiento magisterial que defendía, podríamos decirlo de manera legítima, sus cuestiones laborales, pues se pronunciaron en contra de las autoridades electorales y tomaron oficinas y todo. Sin embargo, la participación ciudadana individual del caso de Guerrero en el 2015, cuando a nivel nacional tuviste un 47%, en Guerrero hubo 56%, casi 10 puntos arriba de la media nacional. Entonces creo que la participación ciudadana también es una buena reacción en contra de este tipo de situaciones que lastiman al país, y que en este caso pues han lastimado la vida de más de casi 90 personas según los reportes que hemos tenido ahora. Entonces ojalá que eso no desaliente a los electores a la hora de ir a tomar decisiones, como no ocurrió, digamos, en Tamaulipas, donde tú recordarás un asesinato de un candidato 8 días antes de la jornada electoral, y sin embargo la gente fue, votó y eligió a su gobernador. Espero que ahora lo podamos hacer de esa manera, y que paulatinamente el Estado mexicano mejore las condiciones de participación y de seguridad de los candidatos y las candidatas. Bien, pues esperemos que así sea. Marco Antonio Baños, muchísimas gracias por este análisis. Gracias, estimado Gabriel, un saludo para todos y te agradezco mucho el espacio y la oportunidad.